La verdad es que muchísimas gracias a vosotras, a jueces por la democracia, por invitarnos a participar en estas jornadas, porque sí que realmente creo que en este tiempo, en estos 2 años largos, es necesario que realmente se hagan cargo de este debate aquellas personas que en última instancia van a tener que decidir de una manera mucho más efectiva que lo que nosotras en su momento podemos hacer, que fue lo que hicimos cuando surgimos. No somos vasijas, surge en el 2015 y yo creo en esta sala van a pasar además por esta mesa muchísimas de las personas que integran esta plataforma para explicar las razones de por qué nos posicionamos en contra de una manera clara y absoluta en contra de la práctica de vientres de alquiler en su modalidad altruista, entre comillas, que luego veremos cómo utilizar el término altruismo para designar esto es cuanto menos cuestionable, y en su modalidad mercantil. Nos oponemos de plano a una regulación en cualquier caso de esta práctica. Creo que no somos vasijas. Si hay que decir algo bueno de lo que en su momento supuso esta plataforma, es que al salir pusimos el debate de la práctica de alquiler de vientres en el espacio público. O sea, surgió el debate gracias realmente a que salimos de una manera tan categórica. El debate, que hasta ese momento transcurría de una manera, digamos, soterrada, eso sí, con picos elevados a veces de debate, pero surgía, estaba en las redes, estaban las personas favorables a esta práctica. Es cierto que no venimos a hablar de política, pero hay que registrar lo que en ese momento pasaba. Las personas favorables a esta práctica no levantaban mucho la voz, pero sí que iban poco a poco entrando en los partidos políticos para que los partidos políticos se decantaran de una manera favorable a regular esta práctica. Para ello utilizaban lo que nosotras en principio percibimos. Intuíamos, no lo sabíamos muy bien, pero intuíamos que aquello que se nos estaba presentando como algo muy bonito, que es satisfacer el deseo de ser padres por parte de personas que no podían serlo, no era tan bonito como se nos estaba describiendo. Lo intuíamos. Y antes de salir a la luz pública, estuvimos más de un año, casi 2, trabajando. O sea, en 2015 salimos, pero llevábamos trabajando desde 2013 nuestros argumentos para poder salir a la luz pública y decir: estos son nuestros argumentos por los cuales nunca vamos a ser favorables a la práctica del alquiler de vientres y a que se regule en ninguna de sus modalidades. Y esto lo quiero remarcar. No es que estemos en contra de la práctica del alquiler de vientres en el sentido comercial, es que estamos opuestas totalmente a que se regule de manera altruista. Y a lo largo de la jornada, tanto yo como las que vienen tras de mí dirán y expondrán las razones de por qué la práctica del alquiler de vientre altruista lo único que hace es, si se regulara en este país, sería fomentar el turismo reproductivo, pero lo iré exponiendo. Con lo cual, cuando decidimos salir al debate público, sabíamos que íbamos a tener una marea en contra profundísima, porque a las personas, de entrada, cuando les dices que es posible que algo que se desea intensamente, y el deseo de ser padres es un deseo, no es un derecho. El deseo de ser padres es quizá uno de los más intensos, y les dices, hay posibilidades de satisfacerlo. Todas las personas que no te paras a pensar, dices, bueno, pues está muy bien. Nadie quiere negar la felicidad a nadie. Y por lo tanto, la primera toma de posición de las personas, cuando oyen por primera vez hablar del alquiler de vientres o de la maternidad subrogada, es una posición favorable, porque ven, dicen, uy, sí, así personas
que sabemos cuál es el drama. Personas que quieren satisfacer el deseo de ser padres pueden, ¿por qué nos vamos a oponer? Claro, explicar los argumentos fue complicado, pero también tengo que decir una cosa favorable a No Somos Vasijas y también favorable a la red que se creó un año después, la red contra el alquiler de vientres, que logramos cambiar esa adhesión emocional de alguna manera. Al exponer nuestros argumentos de por qué estábamos en contra, ese sueño idealizado de ser padres a través de una madre que se le hace renunciar a su hijo, la ciudadanía empezó a percibir que aquello no era tan bonito como se nos quería dar a entender. Y aquí van, y ahora sí, ya expongo cada uno de los puntos. Cuando salimos, decidimos que había que tomar 4 puntos esenciales del debate. Son muchos los hilos que tiene esta práctica. Cada vez que abres un posible espacio, de ahí surge un problema. Tiene muchísimos flecos, pero decidimos salir con 4 puntos que de alguna manera había que trasladar a la ciudadanía y decir por qué nosotras estamos en contra. ¿Cuáles son los 4 puntos que nosotras tomamos como para trasladar a la ciudadanía? Primero, remarcar que esta trampa, la práctica del alquiler de vientres se sustenta fundamentalmente en un magma emocional, en la trampa emocional por excelencia y además en la utilización adrede de un lenguaje que es un puro eufemismo para que la ciudadanía no tome conciencia de qué es lo que realmente se está llevando a término. Ese es uno de los puntos. El siguiente punto que nos parecía importante trasladar a la ciudadanía es que la práctica del alquiler de vientres se lleva a cabo a través de la realización de un contrato, y este es vuestro campo, por lo tanto, yo sé que no soy lega en la materia en comparación con, pero intuíamos que ahí había un problema. Se realiza a través de un contrato, que el puro contrato es un contrato abusivo, y explicaré el porqué. Explicaré el porqué. Ese es nuestro segundo punto. El tercer punto es que realmente la práctica del alquiler de vientres no se puede establecer ninguna analogía, cabe establecerla con la donación de órganos. Es una falsa analogía. Aquellos que para defender la práctica del alquiler de vientres lo comparan a la donación de órganos están estableciendo una analogía que es falsa e intentaré explicar por qué. Y después el cuarto punto, que ya nos parecía el más sangrante, es la utilización del concepto de libertad que se convierte en una parodia absoluta. Cuando tú invocas la libertad para restringir derechos, es una utilización del concepto libertad que produce dolor en sí mismo. Voy al primer punto. La trampa emocional. Esa trampa emocional, ese magma emocional que había que desactivar para que la gente, sin darle vueltas, no se pusiera favorable a esta práctica. A través de que las personas, en principio, se mostraban favorables a esta práctica, debido a la utilización de un lenguaje que es perverso en sí mismo, debido a la utilización de un lenguaje que es un eufemismo en sí mismo. Nunca hablan los defensores de la práctica del alquiler de vientres de embarazo. Nunca hablan de mujer embarazada. Hablan de gestación, de mujer gestante, mujer gestante, mujer gestante. Ya, siempre hago la broma y reconozco que a veces conviene no hacer bromas, pero y a mí lo de mujer gestante me suena a árbol frutal. Es decir, es como un peral. El peral da peras y la mujer gestante da hijos. Mujer gestante, gestación, todo el lenguaje destinado única y exclusivamente a que las personas no tomen conciencia de que estamos ante uno de los hechos vitales más relevantes del ser humano, que es la reproducción.
Todo destinado a que nos olvidemos que lo que está en juego es una mujer embarazada, una madre y su hijo. Todo destinado a alejarnos para que la gestación se convierta en algo aséptico y por lo cual podamos distanciarnos y podamos decir es tan aséptico que aquí no sucede nada. Y por el contrario, lo que sucede es que aquellos que deseaban tener hijos por fin lo logran. Asepsia destinada a que no profundicemos. Una persona americana que en su día aceptó ceder su hijo a terceras personas, que luego tomó conciencia y además expresó la intención de quedarse con su criatura y que los tribunales le dijeron que no porque había firmado un contrato, lo expresó muy bien. Lo expresó también que no queremos oír hablar de ello. Dijo, la gestación subrogada solo es la transferencia del dolor. La transferencia del dolor de aquellos que no pueden tener hijos a la tercera persona que pudiendo se lo da. Y entonces esa mujer no deja de lamentarse toda su vida por lo que ha hecho. ¿Por qué nunca se nos presenta en este magma emocional a esas mujeres? Yo recuerdo que cuando surgimos, al poco en este país, hubo un documental fantástico sobre Ucrania, en el que se nos presentaban a las mujeres que estaban en una sala, más de 10, 12 mujeres en esa sala, con un embarazo ya muy adelantado para distintas parejas de Europa. Yo no sé si algunas y algunos de la sala lo visteis. Era un documental sobre Ucrania. En un momento dado, la única verdad de aquel documental fue una mujer. Estaba en el 6º o 7º mes de embarazo y hace lo que toda mujer embarazada hace. Se acariciaba el vientre y decía, con ojos velados, no es mío, no es mío, no es mío, no es mío, no es mío. Porque el equipo de psicólogos que trabajan por el bienestar de esa mujer y en todas esas clínicas que se dedican a ello, no hay. Ese equipo de psicólogos tiene como función única y exclusiva que esa mujer embarazada no genere ningún vínculo con su hijo. La única función que tienen es la de no tomes afecto, despégate de él. Y para eso repite como un mantra, no es mío, no es mío, no es mío. Aunque tus ojos delaten la tristeza y aunque tu voz se te quiebre. ¿Qué sucedió en este país cuando ese documental se emitió? Al día siguiente, las personas favorables a la práctica del alquiler de vientres denunciaron ese programa por amarillismo, por mostrar a esas mujeres y su dolor. No me invento nada, está en las redes. Era un programa que era un puro amarillismo. ¿Qué hicieron en ese programa? Mostrar lo que nunca se muestra, mostrar a las mujeres. Mostrar a las mujeres su tristeza, su dolor. Un dolor al que se veían llevadas por las necesidades y penuria económica en la que sus familias vivían. Pero lo denunciaron por amarillismo. ¿Por qué? Porque ese documental derruía, acababa con la presentación feliz de la familia que había adquirido un hijo. Nunca se nos presentan esas mujeres. No, esas quedan fuera. Por lo tanto, la primera denuncia de No Somos Vasijas era denunciar que la felicidad de unas personas no puede ser a costa del dolor de terceras personas. Entiendo que es muy complicado, pero en el fondo es la moral kantiana y no como nos quieren hacer creer, porque nos han llamado de todo. Han querido hacernos creer que comparándonos con el Vaticano y el catolicismo iban a hacernos callar. Y nos llamaron de todo.
y decían que éramos igual que los grupos ultrafundamentalistas. Pero la realidad es que nosotras no somos grupos ultrafundamentalistas, pero sí creemos en algo, en esa moral kantiana que nos ha construido a todos como sujetos, que ha perfilado los derechos, que ha hecho que el ideal de libertad, de justicia y de igualdad se convirtiera en una realidad, que es ese principio moral que dice: no utilices a las personas como medios para satisfacer tus fines. Ese es el fundamento moral. Y con ese fundamento moral salimos a la luz. Y además, al denunciarlo, denunciamos ese magma emocional. Lo único que traía consigo y que es denunciable es una cosa muy simple. Pretendían y pretenden los defensores de la práctica del alquiler de vientres que los deseos sean equiparables a los derechos. Y los deseos no pueden ser equiparables a los derechos. Peor aún, satisfacer un deseo no puede conllevar la renuncia a un derecho, que es lo que en esta práctica se oculta y es lo que me da pie para ir al segundo punto, que es la denuncia de esta práctica por lo que es, por un contrato abusivo. Voy a explicarlo, que yo espero que, insisto, y pido de antemano disculpas, porque sé que estoy ante un público más experto que yo en términos jurídicos. Por lo tanto, pero nosotras cuando salimos con algunas intuiciones que al cabo del tiempo, muchas de ellas se nos han confirmado como válidas. ¿Por qué sostenemos que esto es un contrato abusivo? Y porque además, primero, la falsa igualdad. No son lo mismo deseos que derechos. Yo creo que eso es algo que no se puede rebatir. Y no se pueden equiparar deseos a derechos, y ningún deseo, me parece que en una sociedad democrática todo el mundo entendemos y comprendemos que ningún deseo, por muy legítimo que sea, puede suponer la renuncia a un derecho. ¿En qué consiste el contrato de subrogación? Porque conviene que analicemos el contrato en sí mismo. ¿Cuándo se llega a un contrato de subrogación y por qué se llega a ese contrato de subrogación? El contrato de subrogación tiene una única finalidad. Una única finalidad. Declarada la intención, y el concepto de intencionalidad también voy a hablar de él. Declarada la intención de unos adultos de ser padres, contratan, otro eufemismo, las capacidades reproductivas de una mujer para que el hijo de esa mujer sea dado a esos padres, a esos futuros padres. Ese es el contrato. ¿Cuál es el vicio de ese contrato? El vicio de ese contrato es solamente uno. Todo lo demás del contrato se llena de artículos que no van a ningún lado. Ese contrato existe porque existe un artículo que dice: la madre renuncia a la filiación a favor de terceros. Ese es el objeto del contrato de subrogación. Más aún, y esto yo quiero que quede claro, la práctica del alquiler de vientres no existiría si no existiera ese artículo por el cual la madre tiene que renunciar a la filiación. ¿Me he explicado? Sí, porque es que esto tiene que quedar claro. Si hiciéramos un contrato de subrogación, no es si la mujer va a la clínica no sé qué más. No, no. El contrato de subrogación, su núcleo fundamental es que la madre renuncie por escrito a un derecho fundamental. Y aquí ya sé que el marco todavía se amplía más al decir que esto es un derecho fundamental, que es el derecho de filiación. Por lo tanto, primera paradoja. ¿Cómo los defensores de la práctica del alquiler de vientres pueden decir que se va a garantizar los derechos de la mujer embarazada si lo que se le pide es que renuncie a un derecho?
¿En serio no nos vamos a parar en ello? ¿Qué derecho se va a garantizar? Se le pide la renuncia expresa al derecho fundamental de filiación. El derecho de que tenga un embarazo fiable y seguro. Para eso no hace falta un contrato de subrogación. Nuestro sistema público de salud, hasta el momento, garantiza el bienestar de salud de la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, todo lo demás está lleno, está plagado de frases huecas cuando alguien dice eso. El único objeto del contrato es que la mujer renuncie a la filiación, porque sin esa renuncia no se podría llevar a cabo la práctica del alquiler de vientres. Esa fue nuestra primera y fundamental objeción. Yo no puedo aceptar que en una sociedad democrática un contrato me exija la renuncia a un derecho fundamental. Y aquí no hay feminismo, es más que el feminismo. Es lo que ninguna de las personas que tenemos derechos accederíamos de buen grado. ¿Se imaginan ustedes una relación contractual en la que, además de aquello que acuerden, se les pidiera la renuncia expresa a un derecho? Yo siempre lo digo para que lo entiendan las personas más ajenas a esto. ¿Se imaginan ustedes cerrar un contrato en el que, además de aquello que se contrata, se les pidiera que renunciaran de manera expresa y de por vida al derecho al voto, por ejemplo? ¿Estaríamos debatiendo de este asunto? No. Debatimos de este asunto porque afecta nada más que a la mitad de la población, mujeres. Y además utilizamos conceptos que, bueno, a ver si cuela, como el concepto de altruismo. A ver si cuela. Y claro que cuela, siempre hay aquellos, es decir, altruismo. ¿Es que ellas son tan altruistas? Bien, pues por muy altruistas que sean, ninguna mujer puede ni debe poner en riesgo los derechos colectivos. Tan simple como eso. Y después me pregunto yo, ¿altruismo? Si una cosa es altruista, ¿por qué necesita un contrato? El altruismo es una virtud moral, yo diría, de las más excelsas que hay. Aquello que nos define como la humanidad más perfecta. Pero el altruismo en este caso, vamos por si acaso, no vaya a ser. Vamos a regularlo. Vamos a ponerlo en una relación contractual. Hay las virtudes morales sometidas a contrato también. Válgame Dios y la Magdalena. Si es altruista, oye, con la misma que te lo doy, con la misma a lo mejor te lo puedo quitar, ¿no? ¿O no? No. El altruismo tiene un límite. No. Lo que se da no se quita. Santa Rita, Rita, Rita. Es decir, cuidado con cómo jugamos. Por lo tanto, el altruismo es perverso en sí mismo, la utilización de ese concepto para describir una práctica de este tenor. Pero después, además, en el contrato... si no me paráis... No, ya te vas... En el contrato... en la práctica de gestación subrogada altruista llama la atención muchísimas cosas. Como aquí en la sala hay las personas, veo a Beatriz, que seguro que además va a profundizar en esto de una manera notable, porque sé que lo tiene muy trabajado. Veo a Mar, veo a Laura, veo a las personas que desde el primer momento estuvieron en este debate y que van a profundizar en varias de estas cosas. Pero ¿por qué el altruismo es una trampa? La primera trampa y principal. Por mucho que tú regules por contrato esta práctica supuestamente altruista, es imposible, pero imposible. Vamos, vivimos en un país en que lo sabemos de sobra. Es imposible regular que no haya pago en B. Imposible.
Es decir, incluso ante notario, cuando cerramos casas y el notario está, incluso hay pagos en B y está el notario delante, ¿eh? O sea que, es decir, imposible. O sea, ya solamente la propia práctica, es decir, nos diría que es imposible que no hubiera, no hay ninguna capacidad para regular que esa práctica se mantuviera sin ningún tipo de compensación económica. Es imposible. Pero después nos negamos a la regulación altruista por una razón que también explicaré después. O bueno, ahora ya que estoy en... No hay personas, no hay mujeres. Así de simple. No hay mujeres dispuestas a ceder su hijo a terceras personas. No hay mujeres dispuestas si no hay compensación económica. Y una compensación económica que sea notable. Y lo sabemos. Y lo sabemos porque sabemos los casos del Reino Unido. Y lo sabemos porque sabemos los casos de Canadá. Y sabemos también lo que sucede en Reino Unido y Canadá. Y lo que va a suceder en este país si se regulara esta práctica de manera altruista. Lo único que beneficia es a que las personas puedan salir al mercado reproductivo y no tener los problemas de registro que tienen. Porque si en este país se regula la práctica de alquiler de vientres de manera altruista, no es que de repente vaya a haber un contingente de mujeres altruistas. No, lo único que va a suceder es que va a facilitar el mecanismo de registro de las parejas que van a seguir saliendo fuera a buscar a esos hijos, el mercado reproductivo. ¿Y por qué van a salir saliendo fuera? Primero, porque no va a haber mujeres. Y segundo, porque aunque las hubiere, puede que fuera más barato seguir saliendo fuera que hacer todo el proceso aquí. Y no hay que irse muy lejos. Calculemos lo que vale todo el tema desde que se produce o antes de que se produce la transferencia embrionaria hasta el final. Y en este momento, porque hay un mercado reproductivo, son los precios cada vez más bajos y por lo tanto puede ser más barato irte a Ucrania. Con lo cual lo único que facilita la práctica, la regulación altruista es el mercado reproductivo. Pero además estamos obligados a pensar, porque es nuestra obligación. ¿Quiénes supuestamente conformarían en este país si la propuesta de ley que hay en el Congreso saliera adelante? ¿Quiénes conformarían ese contingente de criadas reproductivas? ¿Una mujer profesional de clase media con buenos ingresos? ¿Cuál es el perfil que tiene que tener esa mujer criada reproductiva según la propuesta de ley? No voy a nombrar partidos políticos. Según la propuesta de ley, hoy presente en el Congreso, tiene que tener una edad de 25 a 35, al menos un hijo, y unos ingresos económicos sin especificar cuáles ni cuántos. ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ser ese contingente de criadas reproductivas altruistas? Pues yo les doy la respuesta. En un país como el nuestro, porque hay que pensar en esas cosas, en un país como el nuestro, de demografía negativa, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué es de demografía negativa? Porque las personas tienen problemas para conformar familias, porque apenas hay ayudas a las familias. Las mujeres en edad reproductiva y con trabajo se lo piensa muy mucho a la hora de tener hijos. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser? Las mal llamadas familias monoparentales. Las mal llamadas familias monoparentales, como saben ustedes, están conformadas en 90% por mujeres que tienen hijos a su cargo. Sabemos además, de acuerdo al último informe, que de ese 90% de familias monomarentales, el 60% está en una situación de necesidad económica extrema. Ya está. Lo harán altruistamente o por necesidad económica. Ese será el contingente de mujeres. Con lo cual, impelidas
por problemas y necesidades económicas, para poder dar lo mínimo a ese hijo o hijas, claro que suscribirán un contrato de subrogación, claro que lo suscribirán. Ese será el contingente. Y de ahí es de donde piensan sacarlo. Preguntado la persona que llevaba esta ley al Congreso, si la ley preveía la posibilidad de prohibir el mercado exterior, o sea, que las personas, una vez que en este país hubiera esa ley, prohibir que las personas salieran fuera al exterior, categóricamente contestó que él no podía prohibir nada. Tenemos la respuesta, sabemos lo que va a suceder. Y sabemos que esta ley, si se regula en este país, intensificará el mercado reproductivo. Tampoco mucho, porque los datos, hay que tener en cuenta que la situación de la práctica de alquiler de vientres es minoritaria, no, hiperminoritaria. Y los datos están ahí de la última comisión en la que por fin pudimos saber los datos casi reales de lo que estaba sucediendo. Digo casi. Bien, por lo tanto, el contrato es un contrato abusivo. Pero además el contrato a mí me maravilla. Aquellos que nos denuncian como ultrafundamentalistas a las personas que estamos en contra de la práctica del alquiler de vientres, sin embargo, tienen un concepto de vida similar a los ultrafundamentalistas. Como saben ustedes, no voy a designar religiones, pero bueno, hay grupos religiosos que, por ejemplo, a las mujeres se declaran en contra del aborto porque la vida comienza en el instante de la concepción. Y además se declaran en contra del aborto porque esos grupos ultrafundamentalistas conciben que el feto y la mujer son independientes. Aquí son absolutamente independientes. Y como independientes que son, por lo tanto, no es posible ninguna ley favorable al aborto. No nombro religiones. No nombro religiones. Oye, tú, pues da la casualidad, hete aquí las paradojas de la vida, que las personas defensoras de la práctica del alquiler de vientres tienen ideas similares. Primero, parten de la idea, por eso creen que no es problema, parten de la idea de que la mujer y el feto son independientes. Por lo tanto, ¿qué problema hay en que esa mujer ceda a su hijo a terceras personas? Son independientes. Pero peor aún, tienen un concepto de vida que hace buenos a los grupos ultrarreligiosos. Porque para ellos la vida comienza en un contrato, antes incluso de que se lleve a cabo la transferencia embrionaria. Y lo digo porque este contrato se cierra meses antes de iniciar el proceso. Meses antes de iniciar el proceso se le pide a esa mujer que va a someterse a esa práctica que renuncie a la filiación. Tiene un concepto de vida cuanto menos peculiar. La vida comienza en un contrato. No lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Manejan un concepto peligrosísimo, en el que me quiero detener también, que es el concepto de filiación intencional. La mera intención expresada por ellos de ser padres de atenerse a eso, y en eso se atiene el contrato para exigir la renuncia al derecho de la madre y a la filiación. Detengámonos un segundo en el concepto de intención, porque va a ser fundamental en términos jurídicos. Es el núcleo del contrato, en la idea, el concepto de intención y, por lo tanto, la filiación intencional. Conviene que nos detengamos en él al menos un segundo. Es más, pero hay que detenerse. ¿Cuándo surge el concepto de filiación intencional y por qué? Es que conviene saberlo. Surge en California. ¿A raíz de qué? A raíz de las reclamaciones de mujeres que, sometidas a esta práctica, en un momento dado del embarazo o tras el parto, expresaron el deseo, en California, expresaron el deseo de quedarse con ese hijo. Expresado ese deseo,
a lo que se llegó fue a batallas legales serias. Y el Tribunal Supremo californiano, para dirimir la cuestión y no poner en riesgo el negocio reproductivo que es California, porque es un negocio reproductivo del cual habría que hablar, acude y acuña el concepto de intención para realmente dirimir el conflicto jurídico. Y dice, expresada esa intención por los padres, a ellos compete por entero la filiación y la custodia. Es decir, el concepto de intencionalidad surge precisamente para blindar, pero blindar la posición de los padres mal llamados intencionales y dejar en la más absoluta indefensión jurídica a la mujer embarazada y las posibles reclamaciones que quisiera llevar a futuro. Ese es el espíritu del contrato. Y el contrato es eso, blinda a los padres intencionales y deja en indefensión jurídica a la madre y a una posterior reclamación. Y eso tenemos que tratarlo. Eso hay que abordarlo, y lo abordarán ustedes muchísimo mejor que yo, porque tienen muchísima más, tienen todas las herramientas para poder abordarlo. Y yo no, es solamente una intuición. Pero siguiendo con la intuición, ¿qué pasa con el concepto y la filiación intencional? ¿Por qué en la mayor parte de los países en los que se lleva a cabo esta práctica, la filiación se otorga a los padres intencionales en el 5º o en el 6º mes de embarazo? ¿Por qué no después, transcurrido el parto? ¿Por qué en el 5º o 6º mes de embarazo? ¿Por qué? Porque es en el momento en el que saben que es donde se produce el riesgo expreso para ellos, porque es en el momento en el que esa madre puede dar marcha atrás y decir, no sigo adelante, quiero quedarme con mi hijo. Por eso en la mayor parte de los países la sentencia judicial se emite en el 5º mes de embarazo para impedir que esa mujer, cuando el embarazo está ya muy a término, 5º, 6º, 7º mes de embarazo, todo el mundo sabe que la generación de vínculos es una realidad. Para impedir que eso se produzca, por si los psicólogos, no nos olvidemos de ellos, no funcionaron, no hicieron su trabajo correctamente y no lograron desprogramar a la mujer, además ya se le pone otra traba, está imposible de levantar, porque la sentencia se emite en el 5º, 6º mes de embarazo, cuando se sabe expresamente, incluso las personas que no pueden tener hijos lo saben, que es cuando se producen los mayores vínculos entre la madre y el hijo. Por eso se emite en esos meses. Y por eso no tras el parto. Pero sigamos con el concepto de intención. ¿Por qué la intención de ser padres es más válida que la intención expresada por la madre en un momento dado de querer quedarse con ese hijo? Porque si esa mujer en el 5º o 6º mes de embarazo dice, no, cambio de opinión, me quiero quedar con él, su intención no sirve. No vale. O sea, es decir, expresada la intención, esa no tiene validez. Solamente vale la expresada previamente. Por favor, son muchas paradojas, son muchas contradicciones. ¿Qué sucede en ese contrato de subrogación? Que conviene también decirlo, aunque todo el mundo yo creo que lo sabe. En el caso de que esa mujer, en los primeros meses y de acuerdo a las leyes vigentes favorables al aborto, quisiera suspender el embarazo. ¿Qué sucede? Sucede que esa mujer, si quiere suspender ese embarazo y no hay ninguna causa, solamente su propia voluntad dentro del marco regulativo de la ley,
tendrá que pagar a los futuros padres los gastos derivados hasta ese momento, pero además indemnizarlos por daños morales. ¿En serio puedo invocar la libertad para esto? ¿O la libertad de esa mujer, en el momento en el que firma el contrato, ha desaparecido? Por eso es una parodia hablar de libertad. La libertad ha desaparecido en el momento en el que esa mujer firma ese contrato y queda a expensas de terceras personas. No quiero referirme a los casos tenebrosos, que los hay, de padres intencionales que obligan al aborto a esa mujer porque no vienen enmiendadas. Sí, voy a dejarlo ahí. Sigamos un poco con el concepto de intención, porque es que a mí me apasiona, porque le veo muchos riesgos. Ustedes saben mejor que yo que cuando un concepto jurídico se acuña para un caso específico, eso no impide que después ese concepto se extrapole a otras situaciones y a otros casos que no tienen nada que ver con el caso de origen. ¿No es así? Es decir, supongamos que yo le llamo virus jurídico, ya sé que no convendría decirlo, porque en fin, pero yo le llamo el virus jurídico de la intención. Hemos de prever que en un momento dado sea utilizado para otras cosas distintas a las que en su momento se originó. Pensemos cuáles son esas cosas otras distintas, porque tenemos que hacerlo, es nuestra obligación prever también. ¿Podrá ser invocado el concepto de intencionalidad para obligar a una mujer a futuro a seguir adelante con un embarazo? ¿Podría suceder eso? Podría suceder. No sé cómo quedaría en términos legales al final, pero que en un momento dado la pareja de esa mujer embarazada, que sin embargo decide abortar, le pueda decir, no, yo tengo la intención de ser padre, por lo tanto sigues adelante en el embarazo. No, sigues adelante en el embarazo. Y además, puesto que el concepto de intencionalidad existe, lo voy a llevar a los tribunales. ¿Podría suceder ese hipotético caso, sí o no? Podría suceder. Si el concepto de intencionalidad sigue adelante por el camino por el que va, ¿qué pasa con el delito y tráfico de menores? ¿Quedaría mínimamente lesionada la persecución de ese tráfico? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque si la intencionalidad de ser padre sirve, ¿por qué no sirve en el caso de un hijo ya nacido de unos padres en penuria económica con una criatura de 4 meses, cierren un contrato con otros adultos que expresan la intención de ser padres, y los padres reales que sean de contratar ese hijo para terceros, ambos expresan la intención? ¿Podría darse ese caso? Sí, ¿por qué no? ¿Dónde queda entonces la persecución y tráfico de delito de menores? En el limbo jurídico. Por lo tanto, el concepto de intencionalidad tiene muchos riesgos y estamos obligados y obligadas a pensar en ello. Acabo porque además ya creo que voy en los límites de tal. La falsa analogía con la donación de órganos. Es que yo creo que la propia palabra donación nos lo dice. ¿Qué es donar? ¿Qué es donar? Donar es algo que se extrae de tu cuerpo para terceras personas, ¿no? Es decir, donar sangre, algo que se extrae de tu cuerpo para terceras personas. Donar un órgano vital, luego ya hablaré del órgano vital, pero en el fondo donar es algo que puede ser extraíble de tu cuerpo para cederlo a terceras personas porque tienen realmente riesgo de enfermedad e incluso riesgo de muerte. Esa es la donación, ¿no? Donar es extraer algo
que se puede extraer. El útero se puede extraer. ¿Se puede seriamente donar el útero? Es decir, no lo puedes donar. ¿Qué es lo único de las capacidades reproductivas, que además es un todo indivisible? El útero no lo puedo separar a voluntad de aquello que genera. Porque las capacidades reproductivas de las mujeres son un todo indivisible, el útero y aquello que genera. Por lo tanto, lo único separable del cuerpo de la mujer, ¿qué es? Su propio hijo. ¿Se pueden donar las personas? Yo, hasta el momento, creía que no. Pero a lo mejor, vamos, en un momento de cambio, somos tan increíblemente progresistas que llegamos a la conclusión de que las personas se pueden donar. Por lo tanto, esa ya es una analogía de hecho. O sea, de hecho quiere decir de la propia palabra. Pero vayamos un poco más adelante, porque ellos persisten en la analogía con la donación. Vayamos un poco más adelante, quiere decir. Supongamos, por un lado, quieren equiparar la donación de las capacidades reproductivas, que, insisto, es un todo indivisible, no se puede separar. No puedes separar el útero de aquello que generas. Pero bueno, sigamos adelante. Con los órganos vitales. ¿Cuándo se donan los órganos vitales? ¿En qué situación se acepta una donación de órganos vitales? Cuando hay riesgo de muerte para terceras personas. No tener hijos es una situación, pone en riesgo de muerte. No tener hijos puede producir frustración, lo sé. Puede producir desaliento, lo sé. Pero no te pone en riesgo de muerte. Y si te pone en riesgo de muerte no tener hijos, siento tener que decirlo, tu situación es de clínica psicológica, no de clínica ginecológica. Es decir, es así de simple. Y ya por último, quieren equiparar la donación de órganos con la donación de gametos. Argumentativamente perciben que sus argumentos respecto de la donación no las pueden equiparar, y entonces ahora deciden que hay que equiparar la donación de gametos. Y que de la misma manera que la donación de gametos no comporta la filiación, pues de igual manera la donación de las capacidades reproductivas de las mujeres no ha de comportar la filiación. O sea, hacen lo que diría la maestra Amoros, mutatis mutandis. Pero vamos, el paso es falso, es un silogismo en bárbara, sino bárbaro. Bárbaro. Es decir, no es tal silogismo. ¿Por qué no es tal silogismo? ¿En serio comparamos las capacidades reproductivas de las mujeres con la donación de gametos? ¿En serio es lo mismo donar espermatozoides, que llevar un embarazo a término? Pero en serio, ¿estamos bien de la cabeza? ¿Podemos equipararlo? Es más, yo puedo reunir en esta sala todo el material genético disponible. Todo material genético. Todo el espermatozoide disponible y todos los óvulos disponibles. Y aquí los tenemos. Alguien incluso puede decir, mi hijo, ante el esperma. Puede incluso llegar a eso. Pero lo cierto es que por mucho material genético que yo reúna en una sala, sin la capacidad transformadora de la mujer, que tiene la capacidad de transformar ese material genético en un embrión y posteriormente en un ser humano, nada del material genético es posible. Y no se puede, por lo tanto, equiparar. Es un salto al vacío absoluto. Sin las mujeres no se puede llevar a término nada. Y sin embargo, quieren mostrarnos y hacernos creer a día de hoy que es más importante el material genético que el embarazo y el parto. Pues desde la plataforma No Somos Vasijas decimos no. Ni ahora ni en el futuro, ni en ningún mundo ideal. No, no
a la gestación subrogada, en su modalidad ni altruista ni comercial. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Muy bien, muy bien. Bien, muchas gracias, Alicia. Yo creo que ha superado las expectativas, no solamente por la pasión que pone exponiendo, sino por el contenido y la contundencia de las ideas y las argumentaciones. No sé si hay micro o, en todo caso, para el tema de abrir el debate. Hay buena acústica. O sea que sí. ¿Quién se anima? Ah, vale. ¿Estamos todo el mundo convencidos y convencidas? Sí, perdona. ¿Sí? El derecho de la mujer a la afiliación como su maternidad, y también creo que falta hablar del hijo, el derecho de su afiliación a estar con su madre verdad, vamos, su madre biológica, su madre. Creo que ahí habría que también desarrollar este punto. Tiene derecho a estar con su mamá, no con otros que no son. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo ya dije que iba a exponer, la jornada va a ser, insisto, este debate tiene muchísimos flecos. Según abrimos, sale una auténtica dispersión de cuestiones. Pero bueno, yo sí he hablado todo el rato de la afiliación, que no se puede pedir la renuncia a la afiliación. Y además, hablo de otra cosa. Es cierto que en este momento, a mí me parece preocupante lo que está sucediendo. Y me parece preocupante y me parece que a futuro será una de las batallas jurídicas más duras que se vaya a llevar a cabo. A ver, en muchos países, muchas personas que vienen con hijos por esta práctica, cuando llegan a su país de origen, registran ya a esa criatura como siendo ellos sus padres naturales. Por el medio, en muchos países se permite incluso que el nombre de la madre haya desaparecido. Con lo cual, a mí me llama la atención profundamente cómo en su momento los tribunales han invocado el derecho del menor a su seguridad jurídica para aceptar, por ejemplo, que en este país se registrara a esos niños nacidos por esta práctica, y no tiene el mismo cuidado en decir, oiga, se está vulnerando uno de los derechos más importantes del menor, que es el derecho a conocer su origen. Y en este momento, la práctica, según está y según se está llevando a término en muchos países, está escondiendo a ese menor uno de los derechos prioritarios, que es el derecho a conocer su origen y, por lo tanto, el derecho a conocer a su madre biológica. Lógicamente, algunas personas, claro, en el caso de parejas gays, sería muy difícil esconder a la madre biológica, es decir, pero en el caso de parejas heterosexuales, eso está sucediendo. Y por lo tanto se le está negando al menor uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a conocer su origen y quién es su madre biológica. Y como bien dijiste en tu presentación, eso se va a convertir en un problema a futuro, porque los niños crecen, y los niños crecen, y los niños tienen derecho a conformar su identidad. Y tienen derecho a saber quién es su madre, porque es su madre, a no ser que todos, de común acuerdo, determinemos que madre no es la que pare, que por cierto tampoco he podido hablar de eso, pero es que claro, es imposible hablar de todo. Y tienen derecho. Y eso va a ser una batalla a futuro, por lo tanto te doy la razón, no te estaba viendo, no te veo, pero te doy la razón. Hay un problema jurídico a futuro.
y se están vulnerando los derechos del menor en cuanto a saber su origen. Bueno, hay 4 por lo menos. Sí, sí, perdona, sí. Tú, sí, sí, sí. Tú la primera, después tú y después tú. Levantar un poquito la voz, Sí, por porque favor, es que como se no os oye tenemos muy mal. micro. Hemos conseguido, Fátima lo consigue todo. Es una crack. Aparte de felicitarte por la exposición, desde luego hay muchísimos flecos, hay muchísimo que hablar y bueno, en esta jornada estamos iniciando pues la discusión, las ideas, etcétera, etcétera. Yo, sin perjuicio de compartir absolutamente todo lo que has dicho, sí tenía interés por desconocimiento mío, tenía interés en saber, has hablado de que había una propuesta legislativa y te has referido específicamente al perfil. Pero imagino que hay alguna cosa más en esa propuesta y que puedes conocer posiblemente la posición de los diferentes partidos políticos. Y yo pretendía saber si podías ampliar un poquito el contenido de la propuesta, porque imagino que abordará algo más que los perfiles y en lo que tú conozcas la posición de las diferentes fuerzas parlamentarias. ¿Quieres que juntemos las preguntas? Mejor que juntemos. La segunda compañera allá, por favor. Allá al fondo. Bueno, quería dar las gracias por la claridad de la exposición de Alicia. Hablando de otro derecho que casi nunca se nombra, es que por contrato las mujeres deben tener un hijo. Entonces, ¿dónde está el derecho del hermano también? Y, por supuesto. Claro, toda esa conflictividad, ¿cómo se explica que durante 9 meses la madre está embarazada? ¿Qué ha pasado con ese niño? En fin, ahí hay un debate que nunca se aborda, ¿verdad? Pero que es interesante plantear. Gracias. Para atrás, por favor. ¿Puedes llevar hacia atrás a la compañera que está debajo de la televisión? A ver, hemos hablado de altruismo. Imaginemos que yo tengo una hermana que por H o por B ha congelado sus óvulos y no va a poder ser madre porque no tiene útero. Y yo me ofrezco a gestar al hijo de mi hermana. ¿Cómo estaría legislado eso? ¿Cómo se podría hacer? Porque eso, a mí sí me parece que eso es altruista totalmente. ¿Cómo sería? Mira, espérame, es que me vienen muy bien las dos. Luego vale, seguimos. perfecto. Me vienen muy bien las dos. Fíjate, en la legislación brasileña solamente permite ese tipo de, digamos, de gestación subrogada. Es decir, en el caso de familiares, en segundo grado. Y bueno, puede ofrecer conflictos. De hecho, ofrece bastantes conflictos en las legislaciones que nada más que lo admiten en ese caso, en el caso de Brasil, antes de poder llevarlo a término. Porque claro, tú en principio partes de la idea de una familia integrada, pero en el caso, por ejemplo, en la legislación brasileña, tienen que pasar por una serie de controles que vendría a ser lo que hoy conoceríamos aquí como la dirección de la familia, ¿no? De controles exhaustivos, porque claro, en un momento dado tú partes de una situación idealizada, pero lo que ahora es, me llevo muy bien con mi hermana, nunca sabes por dónde va a terminar. Y ciertamente... Sí, y ciertamente mantienes, digamos, dentro del campo de la familia algo que, bueno, yo ahí tengo, no soy tan claro, pero sé que hay unos riesgos brutales, porque de hecho en Brasil han sucedido riesgos brutales. Pero fíjate las paradojas. En la propuesta de ley de este partido político, que no vamos a nombrar en España, se prevén todos los casos, pero no permite que la práctica de la gestación subrogada, si sale adelante, se pudiera dar entre familiares. Es decir, aquí hay una serie... Es decir, como veis... Bueno, a ver, las legislaciones son asombrosas. Son asombrosas. A mí la que más gracia me hace de todas las legislaciones que conozco es la judía. Porque en la judía el espermatozoide tiene que ser judío, el óvulo tiene que ser judío y la madre tiene que ser judía. Es decir, es una legislación claramente
definida por el marco religioso. Pero ya que lleguemos al extremo de poner en una ley que el óvulo tiene que ser judío, el espermatozoide judío, supongo que con kipá en la cabeza también, y la madre judía, es que es... Por eso digo, cada país tiene una legislación que muestra su peculiaridad. En el caso de la legislación, de la propuesta española, cuando pone la salvedad de que no puede ser entre familiares, yo me imagino que es que, claro, perciben que ahí no hay comercio. Me parece que el partido es un poco así, un poco más liberal de lo audiovisual. Pero bueno, pues esa es mi explicación subjetiva, ¿eh? Esto sí que no es un argumento, es pura subjetividad. Pero me llama la atención que tan defensores de la práctica, sin embargo, la impidan para familiares, que es donde más matices podría haber, precisamente. Llama la atención. Llama la atención en nuestra propuesta legislativa que la mujer no tenga que tener antecedentes penales. Debe ser como lo de la cosa judía, del óvulo, que sea judío para así tener una herencia genética judía, y en el caso de los antecedentes penales me imagino que alguien debe pensar, porque claro, como ahora en lo que creemos es en los genes. Yo no sé si nos damos cuenta que nos hemos convertido en una sociedad genetista. Y entonces, como creemos tanto en los genes y no lo tenemos, todavía el campo no está lo suficientemente avanzado, oye, no vaya a ser que haya un gen de la delincuencia. Yo es mi única explicación. A ver, estoy tomándolo un poco a broma porque también hay que reírse de vez en cuando, ¿no? Pero tiene que haber un gen de la delincuencia porque si no, no se entiende muy bien a qué viene la salvedad de que no tenga antecedentes penales. Respecto al perfil de los contratantes, oye, no se dice nada, pueden tener antecedentes penales. No hay ninguna cláusula. Ella tiene que estar sanísima, ellos no se sabe. Es decir, vamos a ver, léansela y tomarán conciencia de lo que estamos hablando. Pero como sé que esto va a ser tratado de manera mucho más profunda por personas que me siguen, pero que el argumento de que la práctica del alquiler de vientres contribuye a la familia, no se lo léanselo porque es maravilloso. Es decir, es el nuevo marco para incrementar la demografía en este país. Bueno, quiero felicitar en primer lugar a Alicia por su brillante exposición y quiero felicitarnos a la Comisión de Igualdad de Juezas y Jueces para la Democracia por haber logrado finalmente llevar a cabo este encuentro que se empezó a gestar hace ya algunos meses, que ha tenido algunas vicisitudes y que finalmente hemos logrado que se celebre, y además creo que puede ser el comienzo de una muy necesaria alianza entre las filósofas feministas y las juristas. Es verdad que el asunto quizá tenga una repercusión numérica, cuantitativa, relativamente poco importante, porque son pocas las personas que están en este mercado, pero desde el punto de vista del feminismo a mí me parece que es un asunto de primera importancia. Por eso, cuando me enteré de la existencia de la propuesta de ley en el Parlamento, rápidamente empecé a hablar con algunas compañeras sobre la necesidad de que esto se estudiase y se profundizase. Creo que es un asunto de extrema importancia porque puede suponer una grave involución, o sea, fruto de la alianza entre un capitalismo salvaje y un avance muy importante de las nuevas tecnologías reproductivas, puede ser verdaderamente un elemento de involución muy importante en todo lo que ha supuesto a lo largo del siglo XX el desarrollo del concepto importante para el feminismo de la mujer como individuo, como sujeto titular de derechos. Por eso el nombre de vuestro movimiento es clave, o sea, no somos vasijas. O sea, la vuelta a la cosificación de la mujer que está íncita en este tipo de planteamientos creo que es el elemento para mí más perturbador y más grave para las conquistas que hemos alcanzado, sin perjuicio de que luego en sus efectos prácticos esta cuestión tenga relativamente poca importancia porque va a afectar a un mercado muy reducido de personas muy pudientes y personas pobres, que es verdad que cada vez son más, mujeres pobres, tú lo has dicho,
que son las que se van a prestar a este mercado, pero para nosotros como feministas el asunto tiene enorme gravedad. Entonces creo que esa alianza hay que continuarla, y yo lo que no haría sería perderme en el estudio de las legislaciones ni del derecho comparado. Creo que en España tenemos que tener muy claro que esa legislación nunca será posible desde mi punto de vista por una cuestión obvia, porque tendríamos que modificar el Código Civil, y el Código Civil es del siglo XIX. Dices, para mí es un contrato nulo de pleno derecho. Tiene todos los vicios del consentimiento que le queramos aplicar, y además hay una cosa clara: si nuestro Código Civil sigue hablando de la moral y el orden público, pues la moral y el orden público es la moral y el orden público de cada etapa histórica. En la etapa histórica en la que ahora nos encontramos, o sea, es contrario a la moral y al orden público. O sea, no podemos admitir un contrato cuya finalidad, por un lado, está transigiendo y contratando sobre derechos de terceros, porque está el tercero, tanto el hijo que van a hacer como la madre, su desarrollo futuro, su vínculo con ese hijo. Estamos negociando derechos futuros, o sea, que el Código Civil lo permite, y además es contrario a toda moral, a la moral que nosotros entendemos. Si nosotros indagamos en el ámbito de la moral, o sea, tendremos muchísimos elementos para combatir este contrato. En España no se ha podido establecer una regulación de la prostitución, establecer un contrato de trabajo de prostitución, y el tema tiene alguna analogía, pero no mucha, porque consideramos que el objeto de la contratación es nulo de pleno derecho, entonces no hay contrato ahí. Hace poco estaba leyendo un asunto, una resolución del Ministerio de Defensa que está denegando el cumplimiento de un convenio suscrito con Marruecos para no conceder, que establecía en el año 79, o sea, solo descolonizado el Sáhara, pensiones para las viudas de marroquíes que lucharon y que fueron además soldados del ejército español, y el fundamento del Ministerio de Defensa para incumplir incluso un convenio internacional que está ratificado después de estar en vigor la Constitución en el año 79, es que como no hay una viuda, sino que hay muchas viudas, y no sucesivas, sino coetáneas, porque hay poligamia, y puede dar hasta 4 viudas en Marruecos, pues que eso es contrario al orden público y a la moral en España, y por tanto esas viudas y sus huérfanos no tienen derecho a tener ninguna pensión, porque la poligamia en España sabemos que es contraria a la moral y al orden público. Quiero decir que nosotros con el concepto, con lo que es el derecho de obligaciones y contratos en el Código Civil, aunque proceda del siglo XIX, o sea, no tenemos nada más que exprimirlo a fondo, y creo que sería una trampa entrar a debatir sobre el derecho comparado a la legislación ucraniana, la brasileña, la canadiense o la californiana, porque ahí nos perderíamos. Entiendo que debemos ir a la raíz del problema. La raíz es que no se puede contratar sobre eso. Totalmente de acuerdo, Lucía, decir eso. Había visto exactamente, un brazo por ahí, y aquí uno, como está de lado, no te veía. A mí me parece que hay otro aspecto también en cuanto a las posibles candidatas. Estamos hablando de que una mujer toma la decisión, pero creo que se va a producir un entorno de coacción emocional sobre el entorno próximo de esas personas. Es decir, si yo tengo un hijo con una enfermedad, lo voy a hacer para sacar dinero. Si yo tengo un marido que se ha quedado en paro y quiere emprender un negocio y no tiene... Es decir, en el momento en que mi cuerpo va a tener la capacidad de generar un dinero disfrazado de altruismo, se va a producir esa coacción emocional para que la mujer preste su cuerpo para obtener beneficio para su entorno próximo, ¿no? O sea, Totalmente de acuerdo, perfecto, sí. Aquí tenemos otra palabra aquí, Fátima. Gracias. Lo apunto. Bueno, buenos días. Yo soy contrario a todos los que han intervenido. Yo soy papá de 2 niñas por gestación subrogada. Tengo muy buena relación con la gestante. Y bueno, yo te voy a hacer 2 preguntas, Alicia, me vas a permitir que te tutee, y lo voy a hacer de la forma más objetiva y aséptica posible, ¿de acuerdo? Bien, una de las frases que he anotado de lo que has dicho es que una mujer no puede ni debe poner en peligro los derechos colectivos. Así es. Bien. Así es. ¿Eso implica que una mujer no puede dar la vida por su hijo? Esa es la primera pregunta, porque la vida está consagrada en el artículo 15 de nuestra Constitución, que es el derecho fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿una mujer no puede dar la vida por su hijo siguiendo ese silogismo que tú has aplicado? No. Punto 1. Yo planteo, luego me contestas. Y luego la otra duda que tengo es si para ti feto y mujer es lo mismo, y la segunda puede disponer de lo primero. Esas son las 2 preguntas. Gracias. Vale, respecto a la primera, has hecho un paso en falso. Es decir, cuando digo ninguna mujer puede poner en riesgo los derechos colectivos, son
los derechos de las mujeres, si tú aceptas una serie de... volvemos a lo que decía Lucía. ¿Puedo yo libremente aceptar convertirme en esclavo? ¿Puede invocarse la libertad para restringir derechos? Es decir, esa es la pregunta. Y ante esa pregunta, las personas que tenemos un marco y que vivimos en un marco de sociedad democrática, contestamos no. La libertad nunca se puede invocar para restringir derechos y no se puede invocar para poner en riesgo los derechos colectivos. Si aceptamos, en términos jurídicos, el concepto de filiación intencional, ¿qué tenemos inmediatamente que revisar? El concepto de filiación natural. Si la madre no es madre, porque lleva adelante un embarazo y pare porque es madre, ¿quién le va a reconocer la filiación de maternidad? ¿De acuerdo a qué? Sí, estamos hablando de conceptos serios y fuertes. Por lo tanto, queda contestada de esa manera. Al menos me parece. Y me parece jugar escabrosamente con el concepto de libertad y derechos cuando pones el ejemplo de una madre no tiene derecho a dar la vida por su hijo. Pero es que no es el mismo marco, No es el mismo marco. No me juegues emocionalmente, por favor. No es el mismo marco. Y respecto a la concepción, yo solamente hablaba de la concepción que tienen los ultra religiosos, que parten de la idea de que como mujer y feto son independientes, por lo tanto no se puede aceptar ninguna legislación favorable al aborto. Y lo único que he hecho es hacer notar que las personas favorables a la práctica del alquiler de vientres de alguna manera parten de la misma idea, puesto que consideran que no queda ningún efecto, ni supone ningún efecto, ya no digo ni psicológico de salud, ya no hablo de derechos, psicológico de salud para esa madre que ha dado ese hijo a terceras personas. Es decir, es como si fuera una vasija. Y no lo digo yo, porque me salga de mí. Lo digo porque lo percibes y lo ves, analizados los casos de la práctica del alquiler de vientres, la concepción que se tiene de esas mujeres. Es decir, como si no sucediera nada. Como si aquí no pasara nada. Como si el hecho realmente de que sin esa mujer nada sería posible, pero por encima de esa mujer se imponen los deseos de otras personas y se le niega a esa mujer el derecho que es la fuente de su maternidad, que es el derecho de filiación. Hombre, por favor. ¿En serio? ¿En serio lo vamos a aceptar? Yo no quiero aceptar eso, porque como bien dijo Lucía, puede que sea una práctica minoritaria, pero tiene un carácter simbólico de una trascendencia notable en cuanto a la concepción, ya no solamente de las mujeres, sino en cuanto a la concepción, voy a exceder el marco de las mujeres, en cuanto a la concepción de la capacidad reproductiva y lo que se puede hacer con ella. Yo siempre digo, vamos a ver, supongamos que no tiene nada que ver, supongamos que hemos llegado, voy a suponerlo, que hemos llegado al momento Aldous Huxley, en que por fin, curiosamente la ciencia que lo avanza todo, oye, qué poco avanza en la posibilidad de conseguir un útero artificial que cuelga así de un... con el suelo alimentado y demás. Pero supongamos que hemos llegado a ese mundo feliz de Aldous Huxley. Me opondría. Yo no quiero el mundo feliz de Aldous Huxley como horizonte de humanidad. Por lo tanto, excede el marco del feminismo. Es un horizonte de humanidad, de lo que queremos como seres humanos y como especie. Queremos realmente que como especie y como seres humanos todo puede ser objeto de contrato. Yo no lo quiero.
queremos realmente como especie y como seres humanos que se puedan mercantilizar nuestros cuerpos, nuestras vidas. Yo no lo quiero. O sea que aún llegado ese estupendo momento en el que no estuviera comprometida la vida de una mujer y sus derechos, posiblemente yo, pero así es verdad que en este caso no hablo ya de manera general, posiblemente yo me opondría a esa sociedad feliz y a ese mundo feliz y renunciaría y diría que no a que todo fuera de objeto de contrato y de mercado. No quiero esa sociedad donde la vida transita por redes mercantiles. ¿En serio? Yo no la quiero. O sea que sobrepaso un poco el marco de tu pregunta para decir, incluso eso, a eso me negaría. Pero... Muchas gracias. Hay una última pregunta ahí al fondo de la sala. Buenos días. Yo iba a cambiar un poco de temas, una pregunta muy concreta, bueno, más concreta, sobre el tema de la afiliación intencional y de cuando hablabas de California. Si yo no conozco, o sea, desconozco la parte jurídica de esto. Pero quería preguntarte por qué lo ves como, o si yo lo he entendido bien, los planteas como conceptos que se anulan uno a otro, que están como enfrentados, la afiliación intencional y la afiliación natural, porque estaba pensando como... mujer que tengo relaciones con otras mujeres, ¿no? Para nosotras ha sido una lucha y también ha sido una lucha feminista, ¿no? La afiliación intencional, conseguir que se nos reconozca jurídicamente la afiliación, aún no siendo la madre gestante, ¿no? Y entiendo que en la adopción, por ejemplo, también así es un derecho, ¿no? Que se reconozca la afiliación, aunque no ha habido una gestación, ¿no? Entonces, mi pregunta es por qué... si no solamente coyuntural el que se confronten porque hay un contrato de por medio que exige a la madre, a la mujer gestante que renuncie, o sea, es coyuntural en ese punto concreto. Que como hablabas de cuando se desarrolló el concepto de filiación intencional, fue en ese momento concreto California y tal, como aludías a, vayamos a la filosofía de por qué se desarrolló ese concepto, yo he llegado a ese concepto por otro lado, ¿no? Que sí que es un planteamiento feminista, yo lo entiendo así, como si podías hablar un poco de esto. No, es decir, si la afiliación intencional exige, es decir, realmente, y además es el objeto del contrato de subrogación, exige la renuncia expresa a la afiliación de la madre. Sí, por eso nos oponemos. Y luego cuando hice el análisis una vez que tú das validez jurídica a un concepto, ese concepto excede ese marco. Excede ese marco y en el exceder ese marco... En un hipotético futuro, bien podría suceder que alguien invocara la intencionalidad de ser padre para obligar a su pareja femenina que se ha quedado embarazada a que siga adelante. Es decir, estaba contemplando los riesgos posibles, porque es obligatorio contemplarlos. Es así. Es decir, es obligatorio que contemplemos dar validez a un concepto jurídico y los posibles usos que se van a hacer de él. Y de la misma manera decía, bueno, es que si ese concepto de intencionalidad cristalizara como concepto jurídico, no solamente podríamos vernos con mujeres obligadas a llevar adelante un embarazo, invocando la intención de la otra persona de ser padre, sino que también, a lo mejor, estoy haciendo hipótesis, pero que yo no veo que se puedan desmentir. A futuro, esa intención podría ser invocada entre unos padres con 7 hijos en una situación de penuria económica que deciden contratar con otra pareja y ceder el último que les ha nacido a esa pareja, invocando ambas partes la intención. Con lo cual, ¿dónde queda la persecución del delito de tráfico de menores? ¿Se pone en riesgo? Yo creo que sí. Es decir, estaba solamente planteando, digamos, marcos hipotéticos que no considero que no puedan no darse. Considero que si esto tiene validez jurídica, se terminarán dando. Y por lo tanto, aviso de ello. De la misma manera que digo, no es lo mismo. Es decir, muchas veces nos han dicho, es la última, ¿no?
Nos han acusado, dice, pero si es que las personas, las feministas, entran en una paradoja absoluta. Se declaran favorables al aborto y, sin embargo, contrarias a la práctica del alquiler de vientres. Es un argumento que habréis oído muchísimo. Y eso no se entiende. Y dices, oiga, ¿cómo que no se entiende? ¿Por qué nos declaramos las mujeres feministas favorables al aborto? Porque estamos en contra ¿de qué? De una maternidad impuesta y forzada. ¿Y por qué nos declaramos las feministas contrarias a la práctica del alquiler de vientres? Porque estamos en contra de una maternidad sometida a contrato y condicionada por contrato. Pero es lo mismo, es lo mismo. Por lo tanto dices, pero oiga, es que si no lo entienden, el problema es que no entienden la maternidad femenina. Es que ya llega un momento en que hay que decir eso. Y aquí ya acabamos, ¿sí? Pues muchísimas gracias. Gracias.